¿Qué tal, muchachada? El día de hoy no hay mucha introducción porque si no el video se alarga más. Solo queda presentarla diciendo que es una película que todos conocen. Una película que se ha vuelto un clásico con el paso de los años, pero desde que se estrenó gustó y escandalizó por igual. Más de uno levantó una ceja mientras la veía. Hablamos de un cine provocador para su época, donde se juntaron un director y un guionista por igual de provocadores. Sin más, vamos con la cinta del día de hoy, de 1992, Basic Instinct, o Instinto Básico. El director de la película es alguien muy especial que es tanto querido como odiado por los cinéfilos. Y esta es una opinión que, aunque cabe resaltar que por supuesto tiene ese estatus de director de culto, se da por dualidad en casi todas sus películas. Puede entregar grandes títulos y películas que dices, pero ¿qué acabo de ver? El director en cuestión es el nacido en Países Bajos, Paul Verhoeven. Y podemos resaltar películas como su ópera prima, que data de 1971 y rodada en su país natal, titulada Business is Business. Le siguió Turkish Delight del 73 y Catch a Tippel del 75. En 1983 presentó el thriller The Fourth Man y en 1985 su primera cinta en inglés y coproducción con Estados Unidos, Flesh and Blood. 2 años después entregó una de sus películas más famosas, Robocop de 1987, a la cual le siguió Total Recall de 1990 y la de hoy Basic Instinct, repitiendo a Sharon Stone, del 92. En 1995 estrenó una de sus películas más controvertidas, polémicas y que más opiniones divide, la épica Showgirl, sobre una bailarina, su ascenso y caída en los shows de baile de Las Vegas, que acá bancamos. En 1997 presentó Starship Troopers y en el 2000, más enfocado en el terror, estrenó Hollow Man. Espacio un poco de tiempo sus producciones, se alejó un poco de los grandes proyectos, pero tenemos por último cosas como Black Book del 2006, donde Verhoeven volvió a Países Bajos para hacerla, el del 2016, que estuvo en la competición por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y también estrenó en el 2021 Benedetta, que también compitió por la Palma de Oro en el mismo festival. El guionista de esta película es el húngaro estadounidense Joe Szterhas, del cual ya hablamos un poco cuando hicimos el video de Jade de William Friedkin, que acá abajo les dejo el video por si no lo han visto. Pero bueno, de Szterhas podemos resaltar películas como Fist del 78, Flashdance del 83 coescrita, Betrayed del 88, la de hoy Basic Instinct del 92, Nowhere to Run del 93, Jade y Showgirls, que por cierto Showgirls le valió a Verhoeven el premio Razzie a peor director y peor película, y fue el primer director en ir en persona a ir a recoger el premio. Sobre la película, podemos decir, para no spoilear, ya saben que lo intentamos en mayor medida y si spoileamos, que sí spoilearemos un poco adelante, así que imagino ya la vieron todos, pero por si acaso aquí avisamos. Pero bueno, aquí no va el punto de spoilers todavía. La película sigue a un detective, el cual le avisan sobre un asesinato, y la principal sospechosa es una escritora, en cuya última novela, se replica el crimen de acabo de ocurrir. Una escritora asesina a un músico ya retirado, y se escapa, gets away with murder, como dicen, sale bien librada. Entonces todo lo que ha ocurrido en la novela está ocurriendo aquí y ellos por supuesto que sospechan de ella, la llevan a interrogar, etc. Y aquí se crea este juego, como dicen, de gato y ratón entre Michael Douglas y Sharon Stone respecto a la persecución del policía. Ella la escritora, pero ella lo seduce, pero se van agregando más elementos a la trama que van haciendo un thriller donde todo lo que ha ocurrido en la vida de ella está reflejado en las novelas y da indicios de que podría ser o no culpable o simplemente se ha inspirado, y es lo interesante de esta película, Lo principal de esta historia es el suspense que compartimos con el protagonista, con Michael Douglas, con el policía llamado Nick. Es un suspenso muy bien armado que entrega cosas, pero no las suficientes para que siempre tengamos esa duda que les decía. Independientemente de quién sospechemos, siempre está ahí esa duda, porque hay una constante en el guión y es que nos entregan una tendencia respecto a quién es el culpable, pero jalan los hilos correctos para generar esa duda de ¿y si no lo es? Tenemos esta ida y vuelta en la trama, además de los giros que crean un mayor conflicto, por supuesto, para eso están. Y nuestro interés está en un lado, pero logran crearnos una aura de confusión, una aura suficiente para que dudemos de nuestra propia creencia respecto a quién es culpable.
Y es que la película tiene un ritmo impresionante, dura poco más de 2 horas, que no son pura acción, pero que fluyen de una gran manera, algo que Verhoeven sabe hacer muy bien. Showgirls es un buen ejemplo de esto. Y aquí tenemos, como ya dije, este ir y venir que solo va construyendo la tensión, va agregando cosas, nunca saturándonos, para después ir eliminando esas cosas que fue agregando, descartando las cosas como en la propia investigación. ¿Y por qué funciona esta película? Por su provocación en gran parte. Bien lo dice el libro American Cinema of 1990, Themes and Variation, editado por Chris Holmond, en el texto de Amy Villarejo, Movies and the Politics of Authorship, ¿no? Películas y las políticas de autor. Basic Instinct es provocativa, sí, pero también marca una particular y delgada línea, estoy citando aquí, una particular y delgada línea entre poder y control femenino y dominación y control masculino. No solo está la femme fatale alrededor del caos, sino es la propia femme fatale la principal agente y armadora del caos. Seduce al protagonista y al espectador dentro del enredo de la trama. Y es instinto básico. Una película donde nos se presenta una especie de construcción metatextual respecto al propio filme y a las películas del género. Bien dice Catherine Trammell, que es Sharon Stone, que alguien debe morir, a lo que Nick le pregunta que por qué y ella responde que alguien siempre lo hace, o sea, alguien siempre muere. Dentro de la historia de la película está la historia que construye Catherine como escritora para su libro. Esta construcción de ligera doble trama enreda y juega sobre el suspenso, pero logra moverlo, logra construir más tensión, más posibilidades de lo que está ocurriendo. Para Catherine todo se mueve entre su ficción y su realidad, pero no por una confusión de realidad, sino como un refuerzo de ella, como un motivo tangible de sus acciones. Y es dentro de la película que la construcción basada en el ideal y el móvil de Catherine logra la confusión del espectador. Quien ve la película está igual o incluso más confundido a ratos que el propio Nick. El camino por el que avanzamos se rige según lo que quiera Catherine, no solo por su estilo y forma de femme fatale, sino por lo poderoso que es su personaje desde el punto de un psicópata muy sutil. El poder de los personajes, principalmente el de la Catherine de Sharon Stone, es uno de los más brutales respecto al manejo de su persona. Su forma de ser entre engatusar, provocar y tener el control ligado al encanto natural plantea una asesina del estilo de Ted Bundy, por ejemplo. No estamos ante una psicópata impulsiva ni criminal compulsivo, sino frente a un criminal que no se presenta como uno, que lo hace más aterrador porque no se nos presenta como uno, no tiene estas acciones, no tiene estos impulsos, estos instintos, pero es una mente maestra del crimen. No, por el otro lado está el Nick de Michael Douglas, que va cambiando por lo regular a merced de sus propios deseos. La fuerza del deseo, lo mueve, no solo respecto a Sharon Stone, sino en su propia forma de ser, desde su interés como policía por resolver el caso, hasta su relación con la psicóloga con la que está saliendo, que explota, ¿no? Posterior a esta relación posterior a la escena donde ella le grita que se detenga mientras mantienen relaciones, ¿no? Y él no se detiene, y es lo que ella le dice después, que ese no es el que está cambiando, ¿no? En esta como escena donde hay un cambio en Nick, y es como alguien que abusa de su compañera, no, pero ella nos deja ver que ese no es él, ¿no? Y aún así le sigue hablando y se mantiene ahí con él en estos giros violentos noventeros. Pero bueno, fiel a todo el estilo de Certas y de Verhoeven, por supuesto, no fue una película libre de polémica desde distintos ángulos, ¿no? Leía en ese mismo libro de Movies of 1990, desde los grupos LGBT que protestaban diciendo que en la época había poca representación en cuanto a personas de la comunidad, y la poca que había le estaban entregando como una asesina a sangre fría, hasta los giros en la trama que choquearon a la gente, y por supuesto la escena donde Sharon Stone abre las piernas en el interrogatorio, ¿no? Y es que todo ello es algo que le encanta a Certas en la mayoría de sus guiones y libros, sean de ficción o no ficción, ¿no? Bien lo dice el propio Certas en su libro Hollywood Animal, a Memoir, o sea, un libro de sus memorias como guionista y de su vida. La razón por la que funcionó Instinto Básico y sorprendió a las audiencias junto con Jade Edge, otra película de la época, fue porque los realizadores y el estudio tuvieron el coraje para hacer algo atrevido, lo que le llevó a la gente a hablar de ella y a recomendarla entre ellos, ¿no? De persona a persona. Estaban viendo algo distinto, estaban viendo giros distintos en los thrillers eróticos de la época, estaban viendo cierta violencia, estaban viendo cierta sexualidad, y estaban viendo, por supuesto, la escena de las piernas abiertas de Sharon Stone. Entonces la gente, ya les digo, choqueó, escandalizó y gustó por igual. Por eso fue lo que hizo que tuviera este éxito según el propio
el propio Cerdas, ¿no? Y sí, por supuesto, hay películas más atrevidas con el tiempo que hacen ver a esta como un thriller noventero, que como lo es, pero en su momento la película resaltó por varias cosas, entre ellas la presentación del criminal, el juego entre Sharon Stone y Michael Douglas, y la escena que es casi imposible no hablar de ella porque escandalizó, porque sorprendió, porque incomodó, porque se pausó, porque resaltó a todo el mundo. Una escena en la que leí, no me acuerdo si fue en El País, en él, que retomaban la historia, la propia Sharon Stone resultó sorprendida, ¿no? Ella originalmente usaba ropa interior blanca, pero le dijeron que brillaba mucho, que se reflejaba en la cámara, que si se la podía quitar. Ella aceptó porque pues, le dijeron que no se vería nada, así que Verhoeven hizo que todos salieron de la habitación, excepto él y el fotógrafo. Se rodó la escena, ¿no? Se filmó, se cortó, se editó, y en un primer corte Sharon Stone vio lo que todos vimos, ¿no? Que se veía más abajo cuando le dijeron que no se vería así, y ella por supuesto y con justa razón reclamó. Y si no me equivoco fue su agente quien le dijo que si quería pues podía hacer que cortaran la escena, pero que lo viera como una gran oportunidad para su carrera, ¿no? Y así engatusaron a Sharon Stone, ¿no? En lo que quedó en el corte final que todos conocemos, ¿no? El manager, sí fue el manager, le hizo como la mamá Kardashian de But as Her Manager, pero bueno. Sin más, y dejando atrás las cuestiones extrafílmicas y el chisme y todo, que sirven de alguna forma a la construcción de la película, porque toda cinta va ligada a su contexto y a su entorno, bueno o malo, tenemos, como les dije, uno de los mejores thrillers eróticos de la historia, con los elementos justos entre violencia y sexualidad para resaltar de otras del género y de la época, ¿no? Eran muy populares estas películas en los 90, pero esta es de las que resalta y las que se lleva la batuta. Véanla, ya saben, es lo principal. Comenten si les gusta, si no les gusta, qué piensan, de qué les gustaría que habláramos. La película está en Netflix, no sé si siga, o en Amazon. Si no, sé que está en Movie, la subieron hace poco. No sé si para su videoteca o solo durante 30 días, pero es una película que se encuentra fácilmente si no la han visto, y si no, seguro que sí la han visto. Sin más, eso es todo. Yo soy Sebastián, a nombre de Eric en la edición. Buen día, buena tarde o buena noche.